Tenemos harto que conversar, alza de aranceles, algunas declaraciones del diputado también sobre la ley de violencia en los estadios, la reforma educacional. Vamos a conversar de todo ello con el diputado independiente Gabriel Boric. Diputado, gracias por acompañarnos. Y el primer tema que queremos analizar es el tema del alza de aranceles, época en que se comienzan a saber ya de las alzas relevantes que están sufriendo los aranceles en las distintas casas de estudio de la educación superior. Y quiero preguntarle cómo puede eso complicar o no finalmente también la promesa de gratuidad que se ha hecho en un horizonte, es cierto, pero al fin y al cabo gratuidad en la educación superior. Bueno, hola Mónica, hola Daniel. La verdad que este es un problema bien sensible, porque acá estamos hablando de alzas que en algunos casos están muy por sobre el alza del IPC. Y además hay casos bien particulares como el de la Universidad Andrés Bello, que es controlada por el grupo Laureate, que se sabe que sus acciones se transan en la bolsa en Estados Unidos y que por lo tanto retiran utilidades, y así mismo lo han señalado sus directivos, pese a que hay declaraciones contradictorias que lo niegan. Y entonces a uno le cabe preguntarse, bueno, ¿hacia dónde van a parar estas permanentes alzas de aranceles que ya en sí mismas son exageradas? Hace muy poquito la carrera de odontología de la Universidad Andrés Bello estuvo movilizada justamente por eso, porque pagan del orden de los 7 millones al año y ni siquiera habían veces que tenían las condiciones necesarias para poder realizar los procedimientos propios de la carrera. Tenemos el caso de la Universidad Católica Silva Enríquez, que tiene una alza de 11,5%, la misma Universidad de Hugo Portales, que también tiene alzas bastante exageradas. Entonces hay que preguntarle a los rectores cuál es el motivo, más que los rectores, a los directorios de estas universidades, cuáles son los motivos de estas alzas y en qué beneficios se traducen concretamente para los alumnos. Diputado, desde mi punto de vista al menos, estas alzas de aranceles son injustificadas y evidentemente hacen complicada la tarea para el gobierno cuando en un futuro se avance hacia una gratuidad universal, siempre considerando que se ha hablado de gratuidad universal para las universidades que cumplan con determinados requisitos de servicio público. Precisamente, diputado, esa era la pregunta. ¿Se complica y de qué forma el Estado podría cumplir con esa promesa de gratuidad universal con aranceles que ya son altísimos y que todavía siguen subiendo? Lo que pasa es que hay universidades que derechamente cumplen fines de carácter privado, universidades que son confesionales, universidades que responden a grupos de interés, como, no sé, la Universidad de los Andes, la Universidad del Desarrollo, que también sus alumnos se han movilizado justamente por la injustificada alza de aranceles que están teniendo por estos días. Y la verdad es que es algo que no ha sido aclarado por el gobierno, pero yo me imagino que la gratuidad, cuando hablamos de gratuidad, estamos hablando primero para las universidades del Estado y después avanzar en gratuidad a medida de que las universidades vayan cumpliendo ciertos requisitos que las comprometan con un servicio público. Porque si no, al final uno terminaría subvencionándole la educación, justamente lo que no queremos, a los más ricos de este país. En el caso de la Universidad de los Andes u otras universidades. Caso diferente es caso de universidades en donde ingresan estudiantes de más escasos recursos, como por ejemplo la Universidad de las Américas, que hoy día tiene problemas con la acreditación y que tampoco en esas condiciones podría ser susceptible de recibir el beneficio de la gratuidad, porque si no está entregando educación de calidad, ¿con qué criterio uno podría decir que el Estado va a financiar eso? Por lo tanto, hay mucho que mejorar y ahí el gobierno tiene que tomar definiciones más claras respecto a lo que va a ser la reforma en educación superior. Diputado, más allá de las condiciones que se le van a pedir supuestamente cumplir a las distintas instituciones de educación superior, la premisa del gobierno cuando promete universidad gratis, educación superior gratuita, dice que va acompañada de fijación de aranceles. ¿Sería dable pensar que el gobierno decidiera bajar los actuales aranceles? O sea, lo que pasa es que hoy día eso podría ser discutido respecto a las universidades estatales, lo que incluso entraría en riña con la misma autonomía de las universidades, pero en el caso del sector privado claramente entraría en un conflicto en donde me imagino que muchos pondrían el grito en el cielo por argumentando el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de empresa incluso, y por lo tanto hay un tema constitucional de fondo. Yo soy partidario de la fijación de aranceles, me parece que acá hay aranceles que son a todas luces excesivos, que no se corresponden con la calidad que entregan muchas universidades y que por lo tanto debiera haber una intervención del Estado para fijar un valor, que es lo que se trató de hacer un poco con el arancel de referencia, que es lo que cubren las becas que entrega el Estado, pero finalmente hemos visto que la brecha que existe entre el arancel real y el arancel de referencia es tremenda y por lo tanto al final del día la intervención del Estado ha terminado por ser, por decirlo, insípida o inocua.
y en ese sentido yo soy partidario de avanzar hacia una fijación mucho más estricta, pero eso sin lugar a dudas abriría un debate constitucional mucho más profundo. Diputado, usted hacía la diferencia de universidades que tienen fines confesionales o fines de otro tipo, de grupos de interés, y ponía los ejemplos de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Desarrollo. ¿Esas universidades no deberían ser financiadas en sus aranceles por el Estado? ¿No debería haber gratuidad, por ejemplo, en la Universidad de los Andes o en la del Desarrollo? A ver, desde mi punto de vista, esto evidentemente lo que yo diga no es lo que vaya a suceder, si acá esto tiene que ser producto de un debate y ojalá de un gran acuerdo social, pero desde mi punto de vista no hay ninguna justificación para financiar a la Universidad de los Andes o a la Universidad Adolfo Ibáñez, que responden a proyectos elitarios de reproducción de clases y que finalmente no cumplen con un servicio público. Incluso, voy más allá, yo personalmente, y esto yo sé que es una opinión, no es una opinión mayoritaria dentro de la Cámara de Diputados, pero yo tengo dudas de si correspondería que a la Universidad Católica, pese a que no cabe ninguna duda de que es una universidad de excelente prestigio, de excelente calidad, se le financie la gratuidad, porque es una universidad que finalmente también cumple un fin confesional. Entonces, ahí hay cuestiones que hay que discutir. Evidentemente, la Universidad Católica tiene que recibir aportes estatales, pero yo por lo menos tengo dudas de si al mismo nivel que universidades como la Universidad de la Frontera, universidades que siendo privadas cumplen evidentemente un rol público, por ejemplo, no negándose a cuestiones tan básicas como repartir la píldora el día después o discutir en sus aulas sobre el aborto, como la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Valdivia, que creo que cumplen otras condiciones. Ahora, ¿qué pasaría también con el sistema de ingreso? ¿Qué condicionamiento deberá ir acompañado para acceder a la gratuidad? Y se lo pregunto porque si solo a las públicas o solo a la Universidad de Chile o solo algunas son universidades de gran prestigio, cierto, se lo concedo, públicas, que cumplen un rol público, pero que exigen una PSU bien alta también para lograr entrar, y normalmente sabemos que los que obtienen mejores resultados son de colegios normalmente de mayores recursos, por lo tanto tal vez terminarían quedando sin gratuidad muchas o un gran grueso de la población que va a universidades privadas porque no tienen una gran PSU. Sin lugar a dudas, Mónica, tu pregunta es clave y en eso yo creo que la USACH, la Universidad de Santiago, ha dado un ejemplo de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Partió con un propedéutico durante los años 90, lo profundizó durante los 2000 y ahora acaba de anunciar que van a poder ingresar a la Universidad de Santiago alumnos que obtengan 475 puntos en la PSU. Esto no significa que los alumnos que obtienen 475 puntos son malos alumnos. Hay estudios que comprueban que el rendimiento de alumnos con bajos puntajes se equipara a los rendimientos en la universidad con alumnos de altos puntajes, mediante, por supuesto, asistencia durante la carrera y financiamiento. Ahora, es por todo sabido que la PSU lo que hace es sacar una foto a la clase social de donde uno proviene. El informe Pearson lo dijo, lo hemos dicho, o sea, lo dijeron, lo han dicho el movimiento estudiantil desde hace mucho rato, académicos de gran fuste también lo han señalado y sin embargo todavía no tenemos cambios en la PSU y ahí yo creo que hay que apretar un poquito más al Consejo de Rectores para que se ponga las pilas porque la PSU tal como está hoy día es sencillamente un elemento reproductor de clase y que mide la capacidad de ingreso económico de los padres y no la capacidad del estudiante para poder llevar adelante estudios universitarios. Diputado, quiero consultarle sobre otro tema, un discurso suyo en el marco de la discusión de la ley de violencia en los estadios, con críticas hacia el plan Estadio Seguro, donde usted, entre otras cosas, dice: ¿cómo los hinchas de la U van a ser sancionados por decirle en su cara al delincuente común de José Jurasek que tiene que irse? ¿Es un delincuente común José Jurasek? Sí. Yo creo que es un delincuente común. ¿Por qué? Sí. Y esto, alguien en el Congreso me dijo como cobarde, no te atreves a decirlo afuera. La verdad que José Jurasek es por todos reconocidos por el caso Chispa, en donde estafó a miles de personas, de pequeños accionistas, en donde el Estado terminó perdonándole y terminó saliendo libre de polvo y paja, sabiendo todos que era culpable. La misma justicia en su momento lo determinó de esa manera, pero sin embargo no hubo sanciones. Es como, no sé, me imagino que debe haber sido un equivalente a las clases de ética que le dieron a los empresarios de la farmacia o quizás a lo que fueron las sanciones en el caso Penta, que fueron, perdón, en el caso Cascadas, que fueron mucho mayores, pero de todas maneras inferiores a las ganancias que obtuvieron. Entonces yo creo que hay que perder el temor a decirle a gente como José Jurasek, como el señor Délano o como el Julio Ponce Lerú, de que son delincuentes comunes, de cuello y corbata, de mayor alcurnia, tendrán a su hijo en colegios privados, pero son delincuentes comunes y corrientes y así hay que tratarlo. ¿Usted también considera que Carlos Alberto Délano es un delincuente? ¿Cómo? ¿Usted también considera que Carlos Alberto Délano es un delincuente? Bueno, eso está por probarse. Yo que hay que ser
quizás me apresuro un poco con eso, pero hay que probarlo, pero evidentemente está involucrado en situaciones irregulares de pago de boletas por servicios que muchas veces no se cumplieron, a políticos, en donde hay involucrados, y se está estudiando el caso, políticos de la Unión Demócrata Independiente, y de ser eso cierto, el grupo que lidera él, en donde evidentemente tiene responsabilidad, sería un delincuente como es cualquier persona que delinque. Si ser delincuente es delinquir. ¿Usted mantiene también, nombró a Ponce Lerú, también para usted Ponce Lerú es un delincuente común? Pero evidentemente, si Ponce Lerú fue condenado por la superintendencia a pagar sendas multas del orden de 70 millones de dólares. Yo creo que, insisto, tenemos que perderle el miedo al empresariado en este país, no a todo el empresariado, no quiero meter a todos en el mismo saco, pero sí a los que realizan este tipo de prácticas que durante mucho tiempo se naturalizaron y que todo el mundo los trata como con el pétalo de una rosa. Y al final del día están haciendo mucho más daño que seguramente muchas otras personas que cometen errores, delinquen, que tienen que ser juzgados, tienen que ser condenados de ser culpables, pero están en igualdad, tienen que estar en igualdad de condiciones. Acá la ley no tiene que tener sesgo de clase, y hasta el momento en Chile claramente lo ha tenido. Después, en el caso de Ponce Lerú, es una falta por la cual lo multa la superintendencia. No ha sido condenado, al menos hasta ahora, por delito. ¿Usted de todas formas asimila ambas cosas? Yo asimilo ambas cosas, independiente de los términos jurídicos, y de que uno se pueda exponer después a cuestiones con abogados. Yo creo que para todo el mundo, para todos los chilenos, una persona que defrauda al fisco mediante una sociedad organizada por varios millones de dólares es un delincuente. Lo que pasa es que eso puede no estar tipificado directamente como delito en el Código Penal, pero lo obligaron a pagar 70 millones de dólares después de que ganó del orden de 140. ¿Cómo eso no va a ser considerado por el común de la sociedad como un delito? Independiente de que penalmente no lo sea. Yo insisto, distingo, yo estudié Derecho, entiendo la diferencia entre los términos jurídicos y lo que entiende el común y corriente de las personas que no estudiaron Derecho. Pero evidentemente una persona que se llena los bolsillos, a costa incluso de los cotizantes, a costa de los fondos de pensiones de todos los chilenos, es un delincuente. A mí no me cabe ninguna duda y no tengo ningún problema en afirmarlo. Diputado Gabriel Boric, le agradecemos esta entrevista con CNN Chile. Vale, Daniel, vale, Mónica, muchas gracias, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Despedimos resumen ejecutivo. Nos reencontramos a las 10 en CNN Prime.